Doctoras y doctores, vamos a hablar acerca de dos temas que son separados. Uno es pubertad y adolescencia y embarazo, embarazo adolescente y sexualidad. Tres temas, porque se me había olvidado que incluí este embarazo adolescente por el impacto que tiene en nuestras mujeres. Empecemos con pubertad y adolescencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Desde el punto de vista del origen de la palabra, bueno, pubertad significa la presencia o el inicio de presencia de vello en el pubis. Sin embargo, bueno, actualmente esto es un término mucho más complejo, es un proceso biológico en el cual se desarrollan todos los caracteres sexuales secundarios, se presenta una maduración final de las gónadas y glándulas suprarrenales y cuando se adquiere el pico de masa ósea, aunque este se adquiere un poquito más adelante, grasa, músculo y se logra la talla adulta. Entonces esto es lo que ocurre en el hombre. En la mujer sobre todo se presenta un desarrollo de las glándulas mamarias que se le conoce como telarca, el desarrollo y maduración de los órganos sexuales que se le llama pubarca, el cambio en la distribución de grasa y la expresión del inicio de función del ciclo ovárico, que es la menarca. Adolescencia es un término más complejo porque tiene que ver con alteraciones o cambios que se producen entre la transición de la infancia hacia la vida adulta. Incluye a la pubertad, pero también incluye cambios psicológicos, emocionales, sociales, ¿sí? Y termina alrededor del inicio de los 20, o sea, la vamos a considerar la adolescencia entre los 10 y los 19 años y la juventud entre los 19 y los 25. Hay también una subclasificación de adolescencia inicial, mediano, tardía, como ustedes lo pueden ver. Este, esta zona donde dice que es de adolecer, de cierta imperfección o defecto, se debe a los cambios que a veces pues todos vivimos. Ya ahorita lo podemos platicar entre gente que ya pasó la adolescencia, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, y que tienen que ver con algunos defectos o problemas de carácter, ¿no? Entonces ya sabemos que la adolescencia es una época complicada, más para algunos que para otros. Hay algunos comentarios o frases que dicen que la adolescencia es a la pubertad como el climaterio a la menopausia, ¿sí? Entonces es una zona de transformación biológica, psicológica, social, que debemos de enfocar y conocer, porque vamos a ver a nuestras pacientes también en esa etapa. La fisiología de la pubertad tiene también que ver con factores genéticos, factores de regulación de señales endocrinológicas, ambientales, la alimentación, el clima. Hay disruptores endocrinos, ciclo, luz, oscuridad, lugar geográfico. O sea, no tienen la llegada a la pubertad igual una mujer en una zona climática tropical que en una zona fría con nieve, por ejemplo, ¿no? Interacción de los diferentes sistemas hipotálamo, hipófisis, ovario y suprarrenales. Esto es lo que empieza a ocurrir a nivel de hipotálamo. Empieza a cambiar el número y amplitud de picos de GnRH y esto hace que empiece a haber mayor producción de LH y FSH, de las gonadotropinas y esteroides sexuales de rebote. O sea, hay una estimulación de FSH y LH hacia las gónadas, producción de estrógenos, de progesterona una vez que la mujer empieza a ovular, y de testosterona. Esto ocasiona los cambios en pene, testículos en el hombre, en glándulas mamarias del útero en la mujer. Entonces, este cambio en los picos de GnRH es lo que tiene que ver con todos los factores que se mencionan en la diapositiva anterior. También hay cambios en las suprarrenales. La adrenarca o adrenarquia empieza a verse la aparición de vello púbico axilar unos 2 años antes del aumento de los esteroides gonadales. Por eso nosotros vemos antes la pubarca, ¿sí? Y ya después vemos la telarca y la menarca. ¿Qué hay de relación entre pubertad, nutrición y masa ósea? Bueno, la obesidad se va a relacionar con un adelanto puberal. O sea, las mujeres que tienen un índice de masa corporal más elevado pueden tener una menarca más temprana, pueden tener un desarrollo de caracteres sexuales secundarios más temprano, porque tienen mayor producción estrogénica, sobre todo de manera periférica, estrona, en tejido graso. El pico de masa ósea se va a lograr con un adecuado ingesta de calcio, pero no solo de calcio, sino también exposición al sol, ejercicio, nutrimentos que tienen que ver con la función y la producción de hueso. El pico de masa ósea se alcanza alrededor de los 25-30 años y luego va bajando, o sea, o se mantiene estable a partir de los 25 y a los 30-35 empieza a bajar. Entonces todos a partir de los 35 empiezan a bajar masa ósea.
Pero es importante que las mujeres, me regreso a esta, tengan una buena ingesta alimenticia, porque actualmente vemos cada vez más también ese problema de mujeres extra delgadas, ¿no? Que tienen índices de masa corporal de 18 o de 17, y esto puede hacer que tengan un pico de masa ósea que no sea el que hubieran alcanzado de haberse alimentado correctamente. En cuanto al crecimiento y maduración física, bueno, nosotros tenemos los estudios clásicos de Tanner, que ahorita lo vamos a ver en una diapositiva posterior, y nos habla de inicio de desarrollo mamario alrededor de los 10 años aproximadamente, la menarca entre los 12 años por ahí, y bueno, ya vimos que la adrenarca se presenta un poquito antes o más o menos alrededor de esta etapa. Entonces, todos esos factores son los que se evalúan en el Tanner. Este crecimiento, como dice aquí, no es armónico, ¿sí? Primero hay un crecimiento de las extremidades inferiores y de distal a proximal, el aumento de peso puede llegar a suponer alrededor de 50 del ideal en el adulto. Híjole, esto es bien controvertido. Esto que el cerebro madura de forma intermitente y no completa su maduración hasta los 25 o 30 años, todavía hay muchos estudios. El otro día hubo una discusión ahí bastante acalorada, ¿no? Entre neurólogos y ginecólogos y acerca de cuándo es cuando ya un ser humano está maduro neurológicamente. Entonces hay muchos conceptos por los cuales se puede evaluar la madurez neurológica. Pero bueno, partimos de la base de que un ser humano adulto, como nosotros lo conceptualizamos, llega a esta etapa alrededor de los 25 o 30 años. Otra cosa es que cada vez vemos un retraso mayor en la exigencia de adultez desde el punto de vista de maduración de decisión. Entonces, cuando mis papás, aunque muchos hagan, tenían 22, 23 años, ya estaban trabajando, ya estaban casados y con hijos, ¿sí? Cuando a mí me pasó, yo tenía 28, 29 y ya estaba yo trabajando, saliendo de la residencia y con pareja. Y ustedes de pronto pasan 35, 38 y todavía se les permite ciertas cosas que a nosotros no nos hubieran permitido. Yo no digo que eso esté bien o mal, simplemente digo que los tiempos cambian, ¿no? Entonces no es que esté mal que ustedes vivan sintiéndose jóvenes toda la vida, pero la toma de decisiones a veces se ha ido retrasando un poquito y esto, bueno, tiene implicaciones de otro tipo, ¿no? Con este asunto de la generación X, como soy yo, los millennials, que son ustedes, la generación Z, y lo que venga por delante, porque ustedes son ahorita los de adelante, pero van a ver que a la larga va a haber otros que estén adelante de ustedes y también los van a ver como diferentes y van a evaluarlos de una manera bien, bien especial. Hay aumento en los diferentes órganos, ensancha la pelvis en la mujer, etc. Y la maduración sexual. La mayoría de los cambios o los más, digamos, evidentes están a nivel de la esfera sexual y se completan con la adquisición de la fertilidad. Esto no quiere decir que la paciente ya tenga la capacidad mental y emocional para tener descendencia, pero sí ya tiene la capacidad biológica. La edad cronológica tiene poca correlación con la maduración sexual, el crecimiento puede ser muy variable, sí hay mucha variabilidad. Y estábamos hablando de los estadios de Tanner que están, o estadios de Tanner, que ahorita vienen 2 diapositivas adelante. Esto permite diferenciar la pubertad normal de la patológica, sí. La pubertad precoz es una enfermedad o un síndrome que puede establecerse cuando las mujeres empiezan a desarrollar caracteres sexuales secundarios antes de los 6 o de los 8 años, dependiendo de dónde lo lean ustedes, y debe ser evaluada desde esa manera. El primer signo de pubertad en las chicas es el aumento del botón mamario, un poquito de vello. Aquí está, mira. Estado 1, pecho infantino, vello púbico. Estadio 2, botón mamario. Y ya hay un vello púbico no rizado. Esto ya vimos que tiene que ver con la adrenarca. Y luego ya empieza a aumentar el vello. Empiezan a haber cambios más importantes en los pezones. Y ya por estos estadios es cuando empiezas a ver pacientes que tienen su menarca. Ahora, esto tiene que ver con el diagnóstico de amenorrea primaria que nosotros vimos en la clase de amenorrea. Por eso decíamos en esa clase que si tú tenías una paciente que a los 14 años no tenía ningún desarrollo, ni de telarca, ni de adrenarca o pubarca, pues tenías que empezar a estudiarla porque algo estaba ahí intrínsecamente alterado y había que verlo. Pero que si ya tenías una paciente que tenía desarrollo puberal, pero que no había menstruado, te podías esperar hasta los 16 años, porque la menarca es el último de los eventos que se presentan en esta etapa, ¿no? Variantes de la desarrollo puberal normal, la adrenarca prematura idiopática, bueno, predominio femenino, aparición de vello púbico temprano en mujeres en niñas de 8 años, no requiere tratamiento, nada más hay que evaluarla. La telarca también temprana,
Hay veces en que a mí me llevan pacientes jovencitas porque tienen dolor mamario y son todavía niñas, pero bueno, esto nada más hay que vigilarlo, ¿no? La pubertad precoz o pubertad adelantada, fíjense, es cuando hay un adelanto, sobre todo entre los 6 y los 8 años, aquí dice, 8 y 9 años, y entre los 9 y 10 años en los niños, entonces a los 8 es el corte y algunos libros dicen desde los 6. Pero bueno, si tú tienes una que alrededor de esa edad, ¿y por qué 8 y por qué digo 6? Porque otra vez, depende de la variabilidad. O sea, si yo estoy en una zona geográfica en la que la generalidad de las mujeres tenga una pubertad más temprana, de manera natural, por ejemplo en el trópico, en lugares calurosos, con una dieta específica, pues no puedo considerar pubertad precoz, o sea, tengo que correr mis límites de pubertad precoz, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Entonces, si yo tengo como normalidad una variación de varios años, dependiendo del lugar geográfico, la raza, el antecedente genético, pues entonces también tengo que correr esos límites de enfermedad. No voy a hacer el diagnóstico igual en Alaska, en una población de esquimales, que en el trópico, en Ecuador, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en consideración y por eso la variación de los cortes. El retraso constitucional de crecimiento puberal es ausencia telarca a partir de los 13 años. Se debe descartar un componente genético, evidentemente. Estas pacientes podrían tener un componente de esas características. Hay retraso de la edad ósea, brote puberal. Ahora, ¿qué se les da a las pacientes que tienen pubertad precoz? Pues lo que tienes que hacer es dos cosas. Evaluar cuál es el origen y se les puede dar inhibidores del desarrollo puberal. O sea, lo que quieres es ahí que se enlentezca un poquito ese proceso que ya están desarrollando con el objeto de que ocurra, que no se cierren sus cartílagos epifisiarios y evites que tengan talla baja. Entonces a veces se les da hormona del crecimiento, o sea, el objetivo es hacer un poco que tengan una talla más acorde, más adecuada. Porque al llegar a la pubertad empiezan a cerrarse sus cartílagos y la disminución de velocidad de crecimiento en las mujeres es importante. Entonces habrá que darle, a veces les da hormona del crecimiento, a veces se les dan inhibidores o antiestrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los famosos agonistas, antagonistas de gonadotropinas? De esos. Pero ojo, estos tienen efectos secundarios, como digo, en todas las clases. Entonces hay que tener las pacientes que tengan como diagnóstico pubertad precoz por un endocrino pediatra, ¿sí? Y él es el que te va a decir si son candidatas o no. Todas esas clínicas que sirven para prometerte que tu hija va a medir 10 centímetros más de lo que debe de haber medido de acuerdo a lo que le tocaba su potencial de crecimiento, realmente no han demostrado un beneficio y sí un gran gasto y riesgos para las niñas. Entonces no se vale el decir, pues vamos a darle hormona del crecimiento y así va a ser bien alta cuando ella realmente no tenía ese potencial genético. Es para pacientes que tengan un diagnóstico establecido de pubertad precoz. La utilización tiene otras indicaciones de la hormona del crecimiento, pero en este caso es para ese grupo de pacientes. Los aspectos psicosociales durante la adolescencia son muy, muy importantes. Durante la adolescencia se pasa del pensamiento concreto al abstracto, o sea, no es lo mismo el causa-efecto de yo hago esto porque lo necesito y paso de A a B, a cuando empiezas a tener una integración un poco más abstracta en relación al medio ambiente, a las condiciones, a los antecedentes de todos los pensamientos que estás teniendo. Entonces empieza a pensarse con esas características de abstracto, ¿sí? Empieza a haber desarrollo moral, más importante, desarrollo de la corteza prefrontal, que es donde se supone que se alcanza el desarrollo neurológico completo, y los parámetros que dicen que a esta altura, los que apoyan que a esta edad se alcance el desarrollo neurológico es por esto, porque hay un desarrollo ya final de la corteza prefrontal, y se abandonan las conductas de riesgo. Entonces todos como adolescentes tuvimos en algún momento alguna conducta de más o menos riesgo, y esto se abandona una vez que te das cuenta de las connotaciones, de las implicaciones que tiene esto en la mayoría de los casos. Hay gente que desafortunadamente nunca lo abandona, ¿no? Esta es una época también de mucha autoconciencia. Las mujeres y los hombres tienen autoconciencia, es una época de inseguridad, de independencia de los padres, relaciones con los amigos, adopción sobre todo de identidad, de estilo de vida, sexualidad, moral, etc. Entonces, esta es una etapa en la que nosotros como médicos debemos estar muy muy pendientes, no nada más interrogar a la paciente y ver si tiene vello, si tiene botón mamario. Hay que ver cómo se siente, hay que protegerla en el aspecto de posibilidad de toxicomanías, hay que darle consejería sexual. Nunca es muy temprano para poder darle adiestramiento de educación sexual a nuestras pacientes en, obviamente, un lenguaje que ellos entiendan, métodos de planificación familiar para embarazo en adolescente, que lo vimos en alguna clase, opciones anticonceptivas adecuadas de alta eficacia, protección de enfermedades de transmisión sexual. O sea, la consulta a la embarazada es muy muy integral. Esto es cuando las mujeres tienen o desarrollan independencia, hombres y mujeres, ¿no? Imagen corporal, amigos, identidad,
y es como van a ser de adultos. Entonces, siempre la imagen corporal es importante, ¿no? Las mujeres y los hombres en esta etapa nos comparamos mucho con los demás, tenemos complejos o situaciones que nos hacen sentir diferentes o menos aptos que los demás, la mayoría de nosotros, y con el tiempo vamos agarrando una seguridad que puede ser mayor o menor, pero que se fundamenta en esta etapa de la vida. Entonces siempre como padres, como trabajadores de salud, como familia debes estar muy al pendiente de toda esta imagen, ¿no? De autoimagen de la paciente, los amigos con los que está, qué identidad o las características que está desarrollando, y pues la implantación que tú consideres de acuerdo a tus antecedentes de objetivos que le den una ética adecuada, ¿no? O sea, acuérdense que la ética nunca cambia. O sea, los preceptos de ética son inamovibles. La moral puede cambiar de acuerdo a la religión, de acuerdo a la educación más o menos estricta, pero lo que importa es la ética desde mi punto de vista, ¿no? Y el embarazo adolescente pues es un problema de alto impacto en nuestra población. Se presenta en mujeres de menos de 19 años. Se considera que tiene una repercusión sobre el desarrollo profesional, personal, social de nuestras mujeres. Este índice de embarazos es muy alto en nuestras poblaciones. Más de 50% de las pacientes que se embarazan tienen un embarazo que no estaba planeado. No digo no deseado, digo no planeado. Los factores de riesgo es la promiscuidad, el inicio de vida sexual activa temprana, relativo, ¿sí? Si tú tienes un buen impacto educacional sobre el inicio de vida sexual, sí, obviamente el empezar antes te hace más propensa, pero si tú tienes una buena educación, esto no puede moderarse, por decir así. Un nivel educativo bajo, definitivamente, ¿sí? El antecedente de abuso sexual, la deserción escolar, desempleo, o sea, el que las mujeres puedan seguirse educando, no en educación sexual, sino en general, que sigan avanzando grados educativos, las protege contra el embarazo adolescente o no deseado temprano. Y bueno, los modelos reproductivos que tienen, etc. La mortalidad aumenta de 2 a 5 veces, 2 veces en mujeres menores de 19 años y 5 veces en mujeres menores de 15 años cuando se embarazan. ¿Por qué? Pues porque hay menos control prenatal, porque el cuerpo biológicamente hay algunas situaciones en las cuales todavía no está tan apto para tener un embarazo. Entonces puede haber más infecciones, más anemia, puede convivir estos embarazos con enfermedades de transmisión sexual, malformaciones en el producto, infecciones por coriomiositis, parto pretérmino, etcétera, ¿no? Entonces, mayor riesgo de aborto, obviamente el aborto en el entendido de que se lo hagan en condiciones insalubres. ¿Cuándo es más riesgoso el embarazo? Bueno, pues en una mujer muy temprana, en los extremos de la vida, yo diría, ¿no? Entonces, mujeres muy jóvenes o mujeres cercanas a la menopausia, aumenta el riesgo de embarazo. Bueno, pues todas esas serían las reacciones que podría tener un adolescente si tiene un embarazo temprano. Pero aquí lo importante es atenderla. Entonces se le tiene que dar una atención multidisciplinaria, un buen control prenatal, una consejería psicológica para que podamos tener una buena perspectiva de desenlace. Las medidas preventivas, información reproductiva siempre, educación sexual, anticoncepción, ya lo mencioné, métodos de prevención de transmisión de enfermedades sexuales, de índole sexual, estimulación de la reflexión en grupo, o sea, los pacientes tienen que sentirse identificados con su propio grupo. Tú como moderador de salud puedes fomentar eso. Obviamente siempre fomentar la comunicación con los padres y los tutores, ¿no? Porque a veces los más cerrados a darle educación sexual a los adolescentes son los papás. Control de embarazo, asistencia siempre adecuada y lactancia, método anticonceptivo postnatal y aumentar siempre el vínculo entre madre y recién nacido. Y en cuanto al aspecto de sexualidad, bueno, la OMS establece esto, que la sexualidad forma parte de la calidad de vida, es un derecho, es un aspecto central del ser humano, abarca el sexo como tal, la identidad sexual, los papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción y orientación sexual. Entonces una sexualidad sana es aquella que se realiza desarrollando al máximo tus funcionalidades de erotismo, placer, intimidad, sin coerción, sin daños a terceros y en un ambiente de libertad y ausencia de prejuicios. Tiene que ver o expresarse a través de todo esto, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, prácticas, y en esto impacta también nuestra educación. La sexualidad humana ha sido un tema que siempre ha sido tabú, engloba condiciones de muy diverso tipo, culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas, o sea, el que nosotros estemos todos los días hablando de LGBTQ significa simplemente que estamos entendiendo por primera vez que la sexualidad,
la expresión de la sexualidad, la percepción de sexualidad y de género es una cosa tremendamente compleja. Entonces antes nosotros nos encarrilábamos en lo que nosotros pensábamos que era lo común, ¿sí? Y nos damos ahora cuenta que esto es algo en lo que tenemos que ir avanzando todos. Y entonces eso nos cuesta más a los que estamos más... No a mí, porque créanme que yo soy una persona en ese sentido muy abierta y voy entendiendo que todos los días salen nuevas identidades y cada quien se puede autopercibir de una manera diferente y desear que se le perciba de esa manera. Y ese es un derecho humano. Entonces, pero hay gente que le cuesta trabajo aceptarlo. Entonces, yo siempre he pensado que lo peor que nos puede pasar conforme nosotros vayamos avanzando en la vida es volvernos cuadrados, volvernos cerrados. O sea, la cerrazón es un proceso natural, es un proceso de defensa en el que uno se siente más cómodo con sus creencias, con sus valores y le cuesta trabajo mutar. Y esto se ve desde el aspecto político hasta el aspecto sexual, hasta el aspecto económico, hasta el aspecto... Y eso es con lo que yo les recomendaría, doctoras y doctores, a largo plazo, traten de luchar. O sea, siempre que ustedes tengan duda de si están siendo demasiado cerrados en un asunto, acuérdense de cuando eran chavos. O sea, acuérdense de cuando tenían 15, cuando tenían 20, cuando tengan 40 y 50, que va a llegar, ¿eh? Ustedes lo ven muy lejos, pero créanme, es una buena etapa. Y digan, híjole, no estaré no entendiendo a mi hijo o a este joven porque realmente ya está mi cerebro cerrándose a opciones que para mí no existían. Y en ese momento se te abre otra vez como el chip y dices, sí, efectivamente, así como yo exigí apertura, pues ahora voy a darla, ¿no? Entonces siempre hay que tener eso, sobre todo en el aspecto de sexualidad. Los conceptos básicos de sexualidad es el sexo, características biológicas. La sexualidad es una capacidad que conforma a cada ser humano y permite esa sensación y comunicación del propio cuerpo. Va desde que nace hasta que muere. El género, esto es algo muy complejo, fíjense cómo hay diferencia entre sexo y género. El sexo es lo biológico y el género es la suma de lo biológico más los valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales que están basadas en él. Entonces el género es algo que tiene un complejo amalgamiento de todas estas condiciones. Y la identidad de género es cómo se identifica a cada persona, ¿sí? Entonces yo puedo tener un género que desde este punto de vista tenga un cierto valor, una cierta calificativo, pero yo cómo me identifico. Una combinación de masculino-femenino, o masculino o femenino, ¿sí? Es un marco que se establece el propio ser humano. O sea, mi identidad de género solo me la doy yo, no me la puede dar nadie más. Incluso puede ir cambiando con el tiempo. Entonces es como me percibo, o sea, de qué género me percibo. Y eso es algo que ustedes deben de tratar de leer y de pensar y de ir viendo, porque siempre nosotros somos liberales hasta donde somos nosotros. Me explico. Yo pienso que está bien y está correcto hasta donde yo estoy dispuesto a hacer. ¿Sí? Sí, increíble que la comunidad gay de pronto pueda discriminar a las nuevas identidades de género que se van presentando. Increíble. Así como habiendo sido una comunidad discriminada durante tanto tiempo, puede decir, no, es que esto sí ya es demasiado. No, a ver, espérame tantito. O sea, esa es la libertad. Que cada quien se identifique como quiera. La orientación sexual es otra cosa. Yo me puedo identificar como un género, pero puedo tener orientación sexual hacia individuos de otro género que de entrada a lo mejor no corresponde con lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer lesbiana que se identifique con su identidad de género sea lesbiana, puede tener atracción o pareja con un transexual, ¿sí? Que biológicamente es hombre y se hizo mujer. Entonces tú a la hora de hacer cuentas dirías, bueno, pues si es lesbiana, ¿que no le gustan las mujeres? Pues no necesariamente. A ella le gustan los transexuales, las mujeres transexuales. Entonces, es como les digo, tienen ustedes que tener esa apertura. El erotismo es una capacidad compleja de experimentar respuestas, fíjense, por eso digo que es complejo, porque son respuestas subjetivas. Deseo sexual, excitación sexual y orgasmo. Y en general se identifica con placer sexual. El vínculo afectivo es establecer lazos profundos con otros seres humanos y se mantiene mediante las emociones, ¿sí? Sensaciones, emociones. Actividad sexual es una experiencia conductual de sexualidad personal, donde el componente erótico es el más evidente, pero que también tiene que ver muchas veces con vínculos afectivos. Y la salud sexual, que es todo lo que les acabo de describir, se expresa a final de cuentas con una salud sexual. O sea, una persona que tiene una identidad de género correcta, o sea, adecuada y sin represión, sin remordimiento, va a tener y una actividad sexual correcta y un vínculo afectivo adecuado y un erotismo bien desarrollado.
va a tener a final de cuentas una consecución de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado a la sexualidad. ¿De acuerdo? Funciones de la sexualidad: comunicar, ¿sí? Afecto, dar una dimensión profunda a la relación, expresar emociones, sentimientos. Un aspecto erótico, que a veces parece que es el principal, pero no es el principal, es la más cercana a la esencia del individuo, o sea, la esencia, digamos, biológica del individuo, es la que se oculta más por los tabúes que tenemos, las restricciones culturales, educativas, religiosas, pero es la que tiene más creatividad y más de ensoñación. Es cuando se expresa el ser humano con sus parejas o sus parejas de manera libre y creativa. Ahora, ¿es bueno tener muchas parejas sexuales o es malo? Pues la respuesta es no es ni bueno ni malo, siempre y cuando yo lo haga con responsabilidad, siempre y cuando no dañe a terceros. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, el tener una expresión de libertad sexual es una cuestión sana, siempre y cuando yo prevenga enfermedad de transmisión sexual, no dañe a gente de manera emocional, etc. La reproductiva es la más usada para justificar la conducta sexual, o sea, por ahí hay un dichito que en una película que salía, por ahí la han de haber visto, que decía: no es por vicio ni por fornicio, ni para poner un hijo, solo para poner un hijo más a tu servicio. Imagínense qué grado de nivel de persona retrógrada el que piense eso, o sea, que la sexualidad solo es con capacidad reproductiva. Entonces tenemos que entender que la reproducción es nada más un aspecto o un objetivo secundario de la sexualidad, pero la sexualidad es lo que nos hace ir hacia adelante en muchos aspectos. Y es un término dinámico, ¿sí? Nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y va moldeándose. O sea, la sexualidad sigue existiendo en una pareja de 85 años, ¿sí? Porque se acarician, porque pueden tocarse, porque pueden, a lo mejor no desde el punto de vista erótico, pero si es un aspecto, como también incluye el aspecto afectivo, también se considera sexualidad. Hay una comunicación afectiva, aunque ya no tenga un aspecto reproductivo, a lo mejor no erótico. ¿Cómo debes de estudiar la sexualidad? Pues de manera integral. Estudiar las relaciones interpersonales, los sentimientos íntimos de la pareja, intimidad que influye en la calidad de vida de ambos. Y bueno, ya lo dije yo, integral. Comprende aspectos de orden más psicológico y social, relaciones humanas y de relación consigo mismo. Permite la posibilidad de desarrollar al máximo el potencial de la persona. Sexualidad en la adolescencia, bueno, es cuando nosotros empezamos a desarrollar todo este aspecto de una manera más activa. Si antes lo percibimos como niños, a lo mejor nos percibimos y ya tenemos ciertas indicaciones de sexualidad, como mencioné, desde que nace hasta que muere el paciente, pero ahí que es donde empezamos a elegir dónde estar, con quién estar, quién es con quienes más nos atrae, empezamos a probar límites, a aprender valores, etcétera, y deben de escoger los modelos. Está vinculada a la personalidad, es vida para seguir descubrimiento. Bueno, esas son frases que se acuñan un poco para darle emoción a este asunto, ¿no? Los componentes, la vinculación, lo erótico, lo corporal, lo ético y lo cognitivo. El componente vincular. Bueno, sí, cómo se vincula con otras personas el individuo, cómo tiene relaciones, conocer las necesidades propias y de los otros, y tener un espacio común para compartir logros, tristezas, alegrías, decepciones, etc. El componente erótico es obtención de placer, desarrollo de afectos amorosos con otros o con ella mismo, poder disfrutarla, ojo, sin culpa y vergüenza, ¿sí? Tratar de quitarnos esos estigmas que tenemos de educación que limitan la sexualidad y que a final de cuentas no nos dejan expresarnos libremente a ese respecto. No necesariamente tiene que ver con coito, o sea, no siempre piensen en coito y sexualidad. Piensen en coito y bailar, coito y platicar, coito y sentirse cercanos a alguien, etcétera, ¿no? Y también en coito, por supuesto, creo que ya lo dije al revés, pero piensen en sexualidad y bailar, sexualidad y hablar, sexualidad y sentirse cercanos a alguien, y también en el aspecto coital. El componente corporal, bueno, pues sí, evidentemente tienes que tener una base anatómica y fisiológica que te permita desarrollar una buena sexualidad, aunque no es indispensable. Puede haber pacientes que tengan un grado de disabilidad y que también pueden tener una expresión de sexualidad muy completa. Un componente ético es relacionarse con respeto a los valores de uno como del otro, ¿sí? Ver la responsabilidad que tienes al ejercer tu sexualidad, prevenir infecciones de transmisión sexual y todo. El componente cognitivo es todo lo que genera el ser humano frente a la sexualidad, ¿sí? Y hay que estar pendiente de eso. La sexualidad es parte integral de todo ser humano. Bueno, ok.
Todo esto está muy bien. Tal vez lo único que les faltó a los doctores aquí es hablar de los problemas de sexualidad, ¿no? Que era un poco como la segunda parte de este tema. Entonces, bueno, como la plática estuvo muy bonita, estuvo muy integral, lo voy a completar. El deseo sexual hipoactivo. Ahorita les voy a poner un poquito de una charla. Y yo modifiqué la doctora Imelda Hernández, ginecóloga del Hospital Juárez. Agradezco que me permita comentarlo por si por ahí la ve. ¿Qué necesitas para tener un deseo sexual adecuado? Necesitas una anatomía normal, una inervación, una producción de esteroides sexuales, estrógeno y testosterona adecuada, de péptidos vasoactivos y también de actividad simpática. ¿Cómo se clasifican los trastornos del deseo sexual? Bueno, hay trastornos del deseo, ¿sí? Ausencia de pensamientos, fantasías, deseos de receptividad, trastornos de la excitación, trastornos de la disfunción orgásmica y trastornos de dolor, o sea, vaginismo y dispareunia. Entonces tú tienes que tener esto correcto. Hay escalas estandarizadas para poder evaluar si hay trastornos en estos niveles, pero una manera muy sencilla de interrogarlo es de, bueno, usted tiene deseo, desea tener actividad sexual, usted se excita cuando empieza a tener ese proceso de actividad sexual, usted culmina o tiene un orgasmo o puede completar esa fase, y le duele cuando tiene actividad sexual. Entonces, con eso tú puedes hacer en 4 preguntitas un interrogatorio muy rápido acerca de actividad sexual. Aquí están todos los o algunos neurotransmisores que tienen que ver con el deseo: opioides, estrógeno y progesterona, que no es un neurotransmisor, es una hormona, dopamina, algunas otras sustancias, ¿no? Serotonina, melanocortina. Los estrógenos tienen que ver con la base de la función de la sexualidad, pero los que producen el deseo sexual y la motivación son los andrógenos. Entonces, cuando tienes deseo sexual hipoactivo, tú puedes establecer que es necesario dar un manejo que puede darse a estos niveles, o sea, suplementar a la paciente con estrógenos y con andrógenos en caso de que tenga deficiencia, por ejemplo, en la transición menopáusica. Por ejemplo, la sexualidad en la menopausia habla de trastornos de sexualidad 2.5 veces más frecuentes, por todas estas cosas, ¿no? La paciente puede tener aparte dispareunia, entonces hay que darle estrógenos locales, pero a lo mejor hay que suplementarle con testosterona. ¿Qué tratamientos tenemos para deseo sexual hipoactivo? Sobre todo cuando hay esa deficiencia, bueno, pues tenemos básicamente, hay muchos, pero hay DEA, hay tibolona, pero lo que nosotros utilizamos normalmente es testosterona. Aquí está, que tiene efectos vasodilatadores, aumenta el deseo sexual, la actividad sexual, etc. Tiene efectos secundarios, pero se puede utilizar de una manera muy correcta. Entonces, ¿qué más les quería decir? Me parece que esta charla es lo último. Entonces, bueno, el deseo sexual es algo que hay que identificar, con esto termino, de una manera o un enfoque multidisciplinario, con un equipo de un sexólogo o un terapeuta, un ginecólogo, identificar patologías concomitantes que pueden estar ocasionando deseo sexual hipoactivo. El deseo sexual hipoactivo es la patología femenina de disfunción sexual más frecuente. Entonces, ustedes lo deben identificar y tratar de ver si hay un componente anatómico, funcional, o hay un componente que tenga que ver más con alguna alteración, por ejemplo, en el estado emocional con la pareja, o en un estado de estrés, o en la toma de medicamentos, y entonces por eso es importante evaluarlo desde este punto de vista para dar el tratamiento adecuado.